Gloria a Dios, aleluya. Sin tanto perder tiempo, acompáñenme al primer epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Primera de Pedro, gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Me confirman todos si lo tienen, aleluya. Amén, amén. Amén. Lo leemos honrando, versículo 9, lo leemos honrando Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice, más vosotros sois linaje escogido, sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Ayúdenme a orar, hermanos, para que sea Dios glorificando. Dios mío, Padre, vengo delante de ti, Señor, reconociendo, Dios mío, bendito que no soy nada ni nadie delante de ti, Señor eterno. Que soy el menos digno de estar parado en este lugar, Señor. Pero clamo tu misericordia, Dios mío, que deja autoridad, Dios mío, que deja tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. No permitas que viniera el mundo, mis hermanos, Señor eterno, sino que sea una palabra que edifique, Señor, que venga, que consuele, Padre bendito, que sea una palabra que convenza de pecado, Dios mío, al pecador, y que se arrepienta de sus maldades, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bendito Jesús. Gracias al Señor. Quisiera Alabado el Señor. meditar en esta hora con el tema pueblo de Dios, que casualmente Dios me lo daba antes, el hablar acerca de qué es el pueblo de Dios, y vengo y encuentro el versículo donde tiene el mismo tema que dice el pueblo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces yo me encontraba analizando la situación, pensando qué es un pueblo, a qué nos referimos, a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de un pueblo en sí. Dice una descripción general que un pueblo puede ser una aldea, una ciudad, una gente, un grupo de gente o una nación completa. Por ejemplo, a veces dice el pueblo de El Salvador, el pueblo de tal ciudad, y se refiere de esa manera a un grupo de personas. Pero vemos que en la Biblia muchas veces encontramos el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y muchas veces todo eso, bueno, a mí en lo personal tendía a confundirme quiénes eran este pueblo, estos personajes, por decirlo así. Sí, amén. Pero es bien fácil de entenderlo, ya escudriñando la referencia a hebreo, se refería, y si me equivoco me corrigen, más que todo al origen de su lengua, de su idioma, y al origen de Abraham, que todo este pueblo descendía, que es Israel mismo, pero les decían los hebreos. Israel, igual Dios el nombre le da a Jacob cuando lucha contra el ángel, le dice ahora tu nombre no será más Jacob sino Israel, y de ahí desciende el pueblo de Israel, y de ahí desciende todo lo que ahora conocemos como los judíos, que mucha gente hoy en día también se confunde que quiénes son los judíos. Bueno, fácil, creo que todo cristiano lo sabe. El pueblo judío es una de las 12 tribus, aleluya, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay otro pueblo que hoy en día, y al que Pedro aquí se refiere, y es al pueblo cristiano, el pueblo escogido por Dios. ¿Quién es el pueblo escogido por Dios? Para empezar, todo el que cree en Cristo es cristiano, pero yo no le puedo llamar que es pueblo de Dios a todo el que cree en Cristo, porque la palabra de Dios me enseña que los mismos demonios creen, pero no son de Dios, aleluya. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿quién es el pueblo de Dios? Originalmente, dice lo que traigo yo aquí, era Israel a través del pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto que hizo, pero esto conllevaba obviamente a leyes y a las promesas que Dios le hizo a Abraham, pero que aquel pueblo no cumplía aquellos requisitos que Dios le ponía. Entonces era fácil, por decirlo de alguna manera,
tenían que apartarse de los demás pueblos, tenían que apartarse de las demás ciudades, y esto vemos un ejemplo en Génesis 17, del 4 al 7, donde está la promesa de Dios para Abraham y para donde le dice que hará una gran nación, pero le da un detalle clave y le dice, de ti serán benditas las demás naciones. Le da un punto bien clave y es el punto importante que tenemos que entender, gloria a Dios, como pueblo cristiano, que quiénes son esas otras naciones, que gloria a Dios, ahora somos nosotros, aleluya. Gloria a Dios. Cuando en la venida de Cristo, Cristo redefinió, gloria a Dios, el significado del pueblo de Dios. Ya que muchas veces se creía, y en el tiempo en que Cristo vino, los judíos creían que solo ellos eran dignos de ser el pueblo de Dios. Y ocurrían tantas cosas como el desprecio de los samaritanos, el desprecio que ellos no se podían juntar con nadie que no fuera judío. Incluso llegaron al punto de despreciar a personas de las demás tribus porque ya no eran de ellos. Entonces ahí se vuelve un tipo de religiosidad que, si les suena parecido hoy en día, lo vivimos mucho. Que cuántas iglesias no se conocen que no, yo no me puedo juntar con uno que no es de mi misma denominación, del mismo que va en la misma iglesia, que yo no puedo hablar porque esos son pecadores. Y muchas veces lo hacemos nada más de labios para afuera, sin entender y sin conocer a las personas. Aleluya. El pueblo de Dios tiene unas características que yo creo que son muchas, pero yo definí unas cuantas aquí que creo que quizás son las más relevantes, muchas gracias, que son esas características que nos acercan a Dios realmente, porque hoy en día estamos llenos de iglesias, de personas que empiezan a hablarle a uno, esto ya lo he hablado, de que si damos tanto de dinero, tanto de ofrenda, tanto de diezmo, entonces vamos a estar más cerca de Dios. Pero cuando leemos la palabra, vemos que en los requisitos para ser el pueblo real de Dios o el pueblo escogido de Dios, no habla de dinero, habla de obra y habla de la bondad del corazón, pero jamás habla de dinero. Y vemos esta como enfermedad, le voy a llamar, en muchas iglesias de hoy en día, que le quieren vender a uno la idea de que entre más dinero dé, más Dios lo va a ver con agrado, que Dios más lo va a tener cerquita, que va a quitar los apóstoles de ahí de un lado de él y ahí lo va a sentar a uno. Y lamentablemente eso es una mentira, porque no está escrito en su palabra. Bien dicho, y si alguien lo tiene, que me lo enseñe, porque no está. Gloria a Dios, aleluya. Vemos también que hoy en día existe aquella forma de pensar, como dice mi hermano Mario, de que todos son sana doctrina. Nadie dice yo soy mala doctrina, mi doctrina no es correcta. Todos, aunque estemos atravesados, pero para todos somos sana doctrina. Vemos a esta gente que le estoy dando el ejemplo de los que hablan del dinero, de esto, de la prosperidad y todo eso, y para ellos son sana doctrina. Ellos dicen, no, nosotros somos sana doctrina, nosotros tenemos la verdad. Vemos los testigos de Jehová con una Biblia tan atravesada, con creencias que no existe ni cielo ni infierno, y ellos creen que son sana doctrina, que ellos están en la verdad. Vemos tantas religiones que hay hoy en día, la luz del mundo, los mormones, tantas religiones de hoy en día, y para todo ellos están en su verdad, a su parecer. Pero cuando venimos a escudriñar la palabra del Señor, cuando venimos y leemos un poco, entendemos de que habemos muchos que estamos lejos de esa realidad o de ese grupo específico que Dios llama mi pueblo, donde dice que yo entraré con él y cenaré con él. Aleluya. Y vemos, como les mencionaba, características que no cumplimos. Por ejemplo, el pueblo de Dios, mantenga su Biblia abierta, que vamos a buscar varias citas bíblicas. Búsquenme 1 Corintios 5:8 y alguien que lo lea, gloria a Dios, aleluya. Dice una primera característica, que hablan la verdad.
Amén. Y muchas veces esa verdad duele, esa verdad daña nuestro corazón. Sí. Primera de Corintios 5:8, alguien que lo tenga y lo pueda leer. Amén. Y así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Gracias, hermano. Ahí Pablo le estaba hablando al pueblo judío, donde aquel pueblo se estaba esforzando por cumplir un reglamento o por seguir una religiosidad, pero se olvidaban de la sinceridad y la verdad. Y ahí Pablo les exhorta y les dice que coman el pan de la sinceridad y de la verdad, porque se estaban engañando a sí mismos, creyendo que haciendo esos rituales religiosos, ellos estaban más cerca de Dios, cuando realmente su vida era una mentira, porque vivían una cosa y hablaban otra. Gloria a Dios, aleluya. Otra característica del pueblo de Dios es que tiene fe. ¿Quién me puede leer Efesios 2:8? Efesios 2:8, alguien que lo tenga, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Hay muchos versículos, ¿verdad? Pero yo solo traigo uno más esencial. Y ahí habla donde dice que es por la fe en Dios, en Cristo Jesús, que podemos obtener la salvación. No me dice dando dinero, no me dice haciendo rituales, me dice por la fe. Entonces, una característica de un cristiano o del pueblo escogido de Dios es que tiene fe. Y es fácil a veces hablar, hay que tener fe. Pero muchas veces cuando nos llega el momento, gloria a Dios, es difícil sostener la fe. Porque la fe, es lo que hablaba aquel día, es lo contrario de dudar, es lo contrario de no creer y de no estar seguro en lo que uno cree en Dios. Aleluya. Entonces la fe abarca, no es solo por decir yo tengo fe, sino que la fe abarca muchas cosas en el ámbito de nuestras vidas. Y es muy, como les digo, muy difícil ya verse en un problema o en una dificultad y decir, yo tengo fe y voy a esperar en Dios. Pero una característica de un cristiano verdadero o de alguien que es pueblo de Dios es que tiene fe y sabe esperar en Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Luego, una característica más es que todo el pueblo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Hechos 2, del 1 al 4, si alguien lo quiere leer, aleluya. Gloria sea al Señor. El Espíritu Santo tiene que estar presente en la vida de cada cristiano, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien lo tiene? Amén. 2 dijo, ¿verdad, hermano? 2, del 1 al 4, sí. Amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios, aleluya. Vemos ahí que es el día de Pentecostés, aleluya, donde el Espíritu Santo es derramado en aquellos que estaban, los 120 que estaban en ese lugar, en ese templo, aleluya, adorando y unánimes, sirviendo al Señor, clamando, aleluya, la promesa que Cristo les había hecho. Si vemos la característica de estas personas que estaban ahí, estaban con fe, porque Cristo les había dicho, esperad que después de mí viene el Consolador. Entonces, y les dijo, estar en paz, estar unánime. Entonces ellos estaban obedientes, unidos en oración, aleluya, en aquella hora, porque algo así les puedo decir, no tenían que estar discutiendo, no estaban en división, porque si hubiese sido así, el Espíritu Santo no se derrama en ese lugar, aleluya. Vemos otro ejemplo donde estaba, donde
aquel general manda a llamar a Pedro, aleluya, y eran personas fuera de la tribu judía, gloria a Dios, aleluya, y aquel Espíritu Santo se derrama sobre las hijas de este hombre, sobre toda esta familia y sobre todas las personas y los judíos que andaban con Pedro, y Pedro mismo se queda admirado y dice: wow, es que esto es para todos, no es solo para nosotros. Entonces, una característica de que el que es un buen cristiano es que tiene el Espíritu Santo en su vida, y el Espíritu Santo se derrama y se manifiesta, gloria a Dios, en nuestra vida. Todos sabemos más o menos los frutos del Espíritu Santo, porque no es lo mismo los dones que los frutos del Espíritu Santo. Los dones, dice la palabra, que a veces son irrevocables y que una persona lo puede tener incluso si anda ahí medio. Pero lo que son los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, mansedumbre, todo eso no lo tiene cualquier persona. Y vemos hoy en día personas que incluso estamos parados aquí en los altares llenos de ira, llenos de enojo, llenos de envidia, y les puedo asegurar, gloria a Dios, que no está el Espíritu Santo en esas personas. Cuando venimos y nos paramos aquí a señalar, a criticar, que solo aquí se hace esto, que aquí se hace como yo digo, y que empezamos a tirar, usamos realmente el altar para tirar nuestras propias ideas o para sacar aquello que nosotros creemos, sin tener una orientación, una guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo guía toda verdad, guía aquello que realmente el pueblo necesite, aunque nosotros no estemos a veces totalmente de acuerdo. Porque muchas veces el Espíritu pone palabras duras para el pueblo, a veces pone palabras de corrección, pero más nunca va a insultar. Es un detalle, nos va a corregir, pero no a insultar. Nos va a dirigir a algún lugar, pero no nos va a engañar, no nos va a llevar a un lugar. El Espíritu Santo no te va a decir: mira, siervo, ve a tal lugar, y es una mentira y te va mal. Entonces significa que el Espíritu Santo no fue el que habló en ese momento, significa que el Espíritu no es el que estaba en esa persona, que muchas veces vemos hoy en día gente, profeta falso, que hablan y dicen: el santo dice de esta manera, el santo dice allá, y a veces, como comentamos, a veces es un chisme que les han contado, a veces es algo que pienso, a veces yo digo: al hermano debería de regalarme algo, y dice, ya viene y le dice: hermano, dice el santo que tiene que aflojar, o que tiene que dar o bendecir al siervo de Dios, y empezamos a engañar de esa manera. Y cuando vemos que el Espíritu Santo hablaba en esta palabra, no lo hacía de esa manera. El Espíritu Santo nunca cobraba. El Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, nunca hizo tales cosas. El Espíritu Santo, cuando habla bíblicamente, lo vemos, cuando habla, llega a la persona y le dice su verdad. Vemos el ejemplo de cuando David tenía oculto su pecado, y llega aquel profeta y le empieza a decir: y tú querías en esta situación, y el Espíritu lo va llevando suavecito, hasta que él solito cae y reconoce su pecado. Entonces ese es el Espíritu Santo, que lo doblega más en nuestro interior, y no es que lo está ahí insultando o diciendo: que te dije que no, o que eres aquí, eres allá. No, el Espíritu Santo convence de pecado, aleluya. Vemos otra característica muy importante, y pueden buscar a alguien Romanos 12:2, aleluya. Amén, hermano. Amén, pueden leer. 12:12, ¿verdad? 12:2. 12:2. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Vemos una palabra bien clave en ese versículo, de lo que trata todo el capítulo casi, y es transformado. Es necesario que el cristiano o el pueblo de Dios haya transformado su vida de la vida pasada, aleluya.
Claro, hay procesos y el proceso para muchos es diferente. Yo pongo ejemplos a veces de personas que yo he escuchado que el día que aceptan, el siguiente día están de saco y corbata y ya hablando cosas maravillosas y qué bueno, pero muchos tenemos esta transformación un poco más lenta, pero se nota que es progresiva, que poquito a poco el buen cristiano, aunque acaba de aceptar, va curioso, va diciendo qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, qué tengo que dejar. Pero vemos también casos donde hay recién aceptados, como dice un hermano, de 20, 30 años de ser cristianos y son chiquitos todavía, que no saben qué es lo que tienen que cambiar de su vida, que siguen con la misma vida igual, que allá donde andamos trabajando andamos con insultos, andamos haciendo cosas indebidas, andamos robando, gloria a Dios. Pero vemos que la palabra nos exige que para ser el pueblo escogido de Dios tenemos que tener una vida transformada de toda la maldad de nuestra vida. No significa que no vamos a fallar, que no vamos a pecar, gloria a Dios, porque cada día como seres humanos fallamos con un pensamiento, con algo diferente que vemos para donde no deberíamos, pero significa que lo tenemos que reconocer y no darle cabida a aquello y de decir, ya estoy fallando con lo que estoy haciendo, arrepentirse, Señor, perdóname y tratar de cambiar aquello. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces como cristianos que no hemos transformado nuestra vida? Se nos viene un mal pensamiento, le damos todavía más y le damos más cuerda y más cuerda. Vemos algo que no deberíamos y le damos más cuerda a seguir viendo lo que no deberíamos. Echamos una mentirita sin querer y luego decimos, bueno, ya mentí, le voy a echar otra mentira más grande a este y empezamos a crecer aquello. Entonces eso significa que usted no ha sido un cristiano que ha transformado su vida, porque muchas veces mentimos sin querer, muchas veces mentimos con la hora que vamos a llegar, pero uno tiene que ser humilde y reconocer, decir, mire, fallé con la hora, tuve un atraso, perdón, y todo es hablando, todo se reconoce hablando, gloria a Dios, enfrentándolo a la situación, no dándole más cabida a las situaciones. La vida, yo sé que muchas veces, muchos de los que hemos aceptado vienen de vidas tremendas, de alcoholismo, de drogadicción, de tantas cosas, de fiestas, y muchas veces eso es bien difícil dejarlo, porque uno ya está acostumbrado, y que los amigos, y que le llaman, que ya no vas a ir, que estás loco, empiezan a burlarse, y crean que eso es difícil muchas veces, pero yo le puedo decir a alguien, si alguien nuevo nos está escuchando, que se tiene que agarrar de las manos de Dios y acercarse a alguien maduro dentro de la iglesia y pedir ayuda, gloria a Dios. No es de cobardes pedir ayuda, decir, hermano, ayúdeme, me siento débil, hermano, mire, me pasa esto, y gloria a Dios que para quien sea que venga a pedir ayuda, vamos a estar ahí para darle un consejo, para darle una mano de amiga, para apoyarle, gloria a Dios, aleluya, porque de eso se trata el Evangelio, aleluya. Porque una persona transformada, gloria a Dios, lucha. Una persona transformada busca la manera de agradar a Dios, busca la manera de qué puedo hacer para Dios, de qué hacer para agradar al Señor, aleluya. Vamos a seguir a la siguiente característica, y alguien que me lea 1 Corintios 13, del 1 al 7. Amén, hermano. Lea. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Gloria a Dios, aleluya. Vemos que una de las partes más importantes de la vida de un cristiano es el amor, y es donde muchas veces fallamos como cristianos,
Porque el amor no es simplemente venir y decirle, hermano Mario, yo le amo, y saber que el hermano está con hambre y no darle de comer de lo que yo tengo. Eso, gloria a Dios, cuando uno demuestra un verdadero amor, es demostrarlo con hechos y no con palabras. Porque de nada sirve muchas veces decir yo tengo amor, yo tengo esto y lo otro, y no estamos haciendo nada por el hermano. Vemos que la Biblia nos habla en el verso que el hermano leyó, que el amor es tan importante, que si no hay amor en nuestra vida, nuestras palabras son vanas, que Dios realmente no nos toma en cuenta. Vemos las dos grandes, ¿cómo se dice? Los mandamientos, los dos grandes mandamientos, perdón, se me escapa la palabra, aleluya, que Cristo le dice, ¿cuáles son esos mandamientos tan grandes? Le pregunta aquel hombre al Señor y le dice, fácil, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo? Le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es semejante, dice. Entonces, si vemos y entendemos estos dos versos, donde dice amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, significa que mi hermano no debe de pasar una situación mala sin yo estar a la par de él, sin yo sufrir a la par de él. Y esto es muy difícil, donde no pasamos la prueba, y sería mentiroso decirles que la paso, porque no la pasamos. Realmente porque no estamos demostrando el amor real, el amor verdadero que deberíamos demostrar. Cuando la prédica anterior les hablaba, por ejemplo, de la empatía, y es prácticamente una parte del amor. Vemos cómo Jesús lloró por Lázaro, que era un amigo íntimo, un amigo cercano a él, y digo, wow, el amor que tenía Jesús, que pudo llorar por un ser humano simple, que ni siquiera la Biblia no refleja que este hombre Lázaro le haya dicho gracias, oh Señor, me sacaste de la muerte. No, Lázaro se fue nada más con su milagro, y muchas veces como cristianos somos así, pero Cristo no le importó, porque él, sabiéndolo todo, él sabía que tal vez que Lázaro no iba a ser agradecido, pero Cristo lo hizo, aún sin importarle eso, aleluya. El amor se extiende de muchas maneras, se puede expresar de muchas maneras, gloria a Dios. Yo creo, algo que yo creo es que el amor tiene diferentes formas de manifestarse, porque no es lo mismo amar a la esposa como amar a un hijo, o amar a nuestros padres, o amar a los hermanos, o amar al pueblo del Señor. Son diferentes formas de amor, pero al final todo es amor. Entonces, amar al Señor es diferente, son sentimientos en nuestro ser bien diferentes, pero lleva algo que en común todo esto, que cuando uno ama, procura el bien de aquella persona. Cuando uno ama, se preocupa por aquella persona, aleluya. Y esa es la característica del amor, aleluya. Luego vemos otra característica, que es la santidad, aleluya. Alguien que lea Hebreos 12:14, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, Si se está aburriendo, nos falta la mitad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, aleluya, gloria a Dios. Hoy en día hay muchas sectas religiosas, iglesias supuestamente cristianas, diciendo que no, que la santidad ya no es, que la vestidura ya no es importante, eso era para los antiguos, que las leyes, esto de portarse bien, que eso era para las personas de aquellos tiempos a los que los profetas les escribieron. Pero vemos que la palabra es clara, donde nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y uno puede decir, pero ¿qué es santidad? A veces la santidad es cosa simple, como una vestidura normal, que sin provocaciones, aleluya. A veces es tan simple como ser sincero con las personas. A veces es tan simple que si uno encuentra algo que no es de uno, dejarlo ahí donde está. Eso es simplemente santidad, y procurar hacer el bien para todas las personas. A veces la gente cree que santidad es andar serio, enojado todo el tiempo. Yo recuerdo que un muchacho me iba contando una historia graciosa una vez, y yo me reí, ¿verdad? No era nada malo, solo era algo que le había pasado y era gracioso. Y luego él me empezó a decir, me dice, andás descarriado, me dice.
Y le digo, ¿por qué? Y ahí me cambió la cara, ¿verdad? Porque digo, bueno, ¿qué hice ahora, verdad? Si no lo puedo riendo de la historia que él me va contando. Y me dice, porque te vas riendo con nosotros. Y le digo, pero ¿qué tiene que ver que me ría con ustedes? No voy cometiendo ningún pecado, porque solo voy platicando y me voy riendo de lo que tú me cuentas. No, me dice, pero es que el que se ríe con los impíos, me dice, ese no es cristiano, me anda descarriado. Entonces vemos que a veces son extremos, que la gente cree que la santidad es andar enojado, no hablarle a nadie, porque si le hablo me voy a contaminar del pecado que este anda, no ayudarle a nadie, porque ese me va a pasar los pecados que él anda. Y vemos que nos llenamos muchas veces de cosas que no tienen sentido y muchas veces que no tienen respaldo bíblico, aleluya, porque vemos por la Biblia donde Jesús le mostró su mano, le mostró su poder a muchas personas que no eran judíos, que no creían en él. Vemos el caso de la mujer donde le dice que le haga el milagro, que su hija ha muerto, y Jesús no le responde, porque era una mujer extranjera, dice la palabra, pero al final Jesús se conmueve de la fe que esta mujer tenía y Jesús le hace el milagro. Ahí hay otro mensaje, ¿verdad? Pero vemos el ejemplo de que Jesús no le importó que esta mujer no era ni judía, no creía ni en nada, gloria a Dios. Vemos el ejemplo de la mujer samaritana que se encuentra en el pozo, aleluya, y vemos que los judíos en esa época era pecadísimo para ellos platicar con una persona samaritana por el simple hecho de que creían que eran impuros, que no eran raza pura, por decirlo, para que me entiendan, aleluya. Entonces vemos que a veces la religiosidad se mete tanto en nuestras vidas y empezamos a ver cosas que no son correctas. La santidad es vivir de acuerdo a lo que la palabra me pide hablar, vivir con amor, con armonía, con mis hermanos, con mi familia, con los hermanos de la iglesia, con todo. Entonces eso es santidad. Dar la honra a los padres, eso es santidad. Vestir adecuadamente sin andar provocando o enseñando a demás, eso sí es santidad, porque la palabra lo dice demasiadas veces aquí, aleluya. Y no otras cosas que a veces, que el tipo de zapato, que es el zapato rojo, que es amarillo, no, esas ya son cosas extremas, aleluya. Voy a pasar al siguiente, que es la obediencia. En Juan 17, este no lo vamos a leer porque habla todo el capítulo completo del Evangelio según San Juan, capítulo 17, acerca de la obediencia, donde Jesús fue a la muerte a la cruz del Calvario. Bendito Dios, aleluya. Siendo obediente, como dicen en Filipenses, si no estoy mal, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que el ejemplo perfecto de obediencia fue Jesús. Aún él sabiendo en su ser de Dios soberano, él sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, pero él fue obediente hasta el último momento. Él entregó su vida hasta el último momento, porque hay una escena que a mí me gusta imaginarme, y yo digo, wow, los ángeles en el cielo, cómo han de haber estado angustiados, ver que su Señor estaba siendo maltratado, insultado, escupido, y diciendo aquello. Digo, estos ángeles que tienen tanto poder, hubiesen dejado, pero ni la tierra hubiesen dejado en el momento, si Jesús hubiese abierto su boca y hubiera dicho, hey, ayúdenme. Yo le digo que esos ángeles solo estaban ansiosos, esperando una palabra del Señor para descender con qué ira sobre la tierra, destruir la maldad, nuestra maldad, que lo merecíamos honestamente, pero Jesús fue obediente hasta aquel momento de la cruz. Entonces vemos ese ejemplo de obediencia. Y ahora en día que nos dicen que vengamos temprano y no venimos temprano, como yo hoy. Aleluya. Pero bueno, yo voy por otra situación. Pero a veces vemos que nos llaman a hacer algo y hoy no quiero, hoy tengo sueño, y ponemos excusas y muchas veces no lo queremos hacer porque simplemente no queremos hacerlo. A menos que haya pues una excusa razonable muchas veces que sucede en la vida, ¿verdad? Pero la obediencia también es estar, por ejemplo, cuando uno puede en la iglesia venirse
estar al presente, decir gloria a Dios, y eso conlleva parte de la obediencia, estar aquí en culto de oración, eso es obediencia, porque venimos a adorar a Dios, no venimos a agradar a mi hermano Mario, no venimos a agradar a nadie más, sino que es a Dios, a aleluya, a glorificarle, a exaltarle a una, gloria a Dios, aleluya. Vemos otra característica que va de la mano con lo que es la obediencia, y es ser imitador de Cristo. Pablo en 1 Corintios 1:11 menciona y dice: sed imitadores míos como yo lo soy del Señor. Aleluya. Entonces vemos que seguir al Señor o ser imitadores del Señor conlleva todo esto: vivir en santidad, tener amor, ser obediente, tener una vida ejemplar para las personas de allá afuera, hablar con verdad. Jesús nunca habló una mentira, Jesús nunca dijo algo para engañar a alguien, nunca, gloria a Dios, aleluya. Vemos que hoy en día, y este es un grave error que cometemos como iglesia del Señor, que no reflejamos al Señor, que no estamos siendo imitadores del Señor allá afuera donde andamos. Como dice el hermano Mario muchas veces, que hoy en día para la gente decirle uno, yo soy cristiano, es como decirle otro loco más. Porque hemos puesto tan mal el evangelio, hemos hecho tanta maldad muchas veces, tan mal ejemplo, que ya decir ser cristiano no es suficiente para la gente. Yo he platicado con muchas personas que me dicen: mira, yo honestamente respeto, pero cristiano no puedo, me dice, porque me han hecho esto, me han hecho allá, me han estafado, me han robado, el mismo pastor ha ido a hacer esto, el mismo pastor allá me ha hecho esto y lo otro, y todos los cristianos son así. Y lamentablemente yo tengo que decirle a estas personas: lo que tú me dices es cierto, porque sucede. Lo que tú me dices que esta gente te ha hecho, que hay pastores sinvergüenza, que hay gente ladrona incluso en la iglesia, es una verdad, pero acepta otra verdad, que no todos. Estamos mal acostumbrados como sociedad a que si uno cometió un error señalamos a toda la gente en general, pero como hay gente que comete estos grandes pecados delante de Dios realmente, también hay gente que procuramos vivir, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros: vivir delante del Señor, tratando de imitarlo, tratando de vivir una vida ejemplar para las personas, y que la gente diga: este es un cristiano, que la gente diga por lo menos, tal vez este más o menos se salva. Porque, bueno, yo recuerdo una plática que tuve con un señor ya mayor y me dice: ¿sabes? Yo conozco uno solo, me dice, que tal vez ese se salva. Y le digo: ¿quién es? Y me mencionó el nombre, y le digo: ¿por qué? Es que ese señor, me dice, no se mete en nada. Y si ve que tantito alguien está discutiéndome, él se corre, me dice, si hace humo, me dice, él no platica ni izquierda ni a derecha, me dice, nada, me dice. Y realmente el señor del que me hablaba, si yo conozco y doy fe, que es una persona ejemplar como cristiano, y digo: wow, bueno, al menos de él tienen un buen concepto. Pero me dice: de ahí el pastor, de ahí el de allá, me dice, son sinvergüenza, me han hecho esto, me han hecho lo otro. Y le digo: bueno, no sé qué tan cierto es lo que usted me diga, pero sí le puedo decir que hay gente de Dios, hay gente que se guarda, y hay gente prudente delante de Dios que guarda el testimonio para que el evangelio no sea vituperado. Gloria a Dios, aleluya. Luego vemos ya cerca de los últimos. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Alguien que me busque Hechos 2:36 al 39. Ya vamos a ir cerrando, gloria a Dios. Amén, hermano. Léanlo, por favor, hermano. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ese ya posiblemente no puede ser una característica, sino el paso para llegar a ser un parte del pueblo del Señor. Yo veo, por ejemplo, el hermano David Viera que mencionó el hermano Mario el otro día, y él dice que hay una diferencia entre ser pueblo de Dios y el pueblo escogido de Dios. Y él le explica, porque vemos lo que le explicaba, que vemos muchos cristianos cometiendo tantas imprudencias, cometiendo tantas cosas, poniendo tan mal el evangelio, y dice, esos no son el pueblo escogido de Dios. Aleluya. Pueden hacerse llamar, dice el pueblo de Dios, dice, pero no el pueblo escogido, aquel pueblo que Dios va a levantar. Entonces, para llegar a ser ese pueblo escogido, necesitamos el hombre que no ha aceptado al Señor, arrepentirse de sus pecados, confesar al Señor por la cita bíblica de Romanos 9:10, aleluya, y recibirle en nuestro corazón, y ahí obtendremos ese paso glorioso de ser llamado pueblo de Dios, de tener la salvación del Señor, de ser identificado como hijos de Dios, aleluya. Voy terminando, hermano. Entonces, el mensaje al final de esto es que para ser el pueblo de Dios es necesario, aquel que no le ha recibido, es necesario que se arrepienta de su pecado, es necesario que se arrepienta de su maldad, se vuelva al Señor y lo confiese, aleluya, porque solo en el Señor obtendremos salvación, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay tantas cosas, aleluya, pero en Cristo obtendremos la salvación, aleluya. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Dios. A veces como personas cuando no hemos recibido al Señor, y me imagino que hay muchas personas en este caso, porque quizás yo fui una de ellas, que uno tiene de menos o cree que es tan difícil dejar la vida del pasado, dejar el mundo atrás. Pero vemos la escritura que dice el Señor, fácil es mi carga y ligero mi yugo, porque el punto es que no es que ahora ya no vamos a tener problemas o ya no vamos a tener dificultades, sino el punto es que ahora tenemos con quién llevar esas dificultades, a quién llevárselas, a quién venir y decirle, Señor, estoy pasando esto, Señor, estoy viviendo esto, ayúdame. Y el Señor es fiel y verdadero, y Él está ahí atento a escuchar nuestra oración. Por eso le puedo decir a cualquier amigo que nos escucha, aleluya, a cualquier persona que se ha apartado del Señor, que no tarde más, porque la venida del Señor es cierta, es verdadera y está muy cerca, aleluya. La venida del Señor está a la puerta, y si lamentablemente no estamos viendo las características de ser pueblo de Dios, un verdadero cristiano, no podemos irnos con el Señor, y será duro y lamentable, porque habrá mucha gente que se va a quedar y va a hacer el crujir de dientes según sus palabras, aleluya. Entonces yo hago el llamado por si alguien quiere aceptar al Señor, que diga, que mande un mensaje, que levante su mano, que allí donde esté se arrodille y le entregue su vida con sus propias palabras, como sea, pero dígale, Señor, perdóname, me arrepiento de mi maldad, Señor, salva mi vida, sácame de donde estoy. Yo sé que hay mucha gente atrapada en vicios, en tantas cosas, en pecados, aleluya, en tanta maldad del mundo, aleluya. Hoy en día está de moda decir que celebrar o estar de fiesta, emborracharse, drogarse, estar fornicando, pero lamentablemente todo eso tiene consecuencias, todo eso tiene una paga que es la muerte. Y
si el Señor viene o la muerte te sorprende, en esa fiesta, en esos deleites de la vida, lamentablemente tu fin no será agradable. Tu final, querido amigo, no será agradable. Será un juicio eterno, una condenación eterna. Aleluya. Bendice Jesús. Ahí me salió bien 180 de Biblia. 180. Póngase de pie. Digamos palabras de oración para terminar. Bendito Dios, Padre. Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Porque me has confrontado primeramente a mí, Dios mío, el Cristo. Y luego mi hermano, Señor eterno. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestro corazón. A ponernos por obra, Padre bendito. Que no seamos hijos lo que recibe, Padre. Ayúdanos a guardar tu palabra, Padre bendito. A tener amor, Padre, por mi hermano, por las almas perdidas, Señor bendito. Ayuda, Dios mío, mis hermanos, el que se siente débil, el que se siente enfermo, el que se siente cansado, desanimado, lo que sea, Padre. Pero ahí, Dios mío, manda tu mano poderosa, mueve tu mano, Señor eterno. Tennos misericordia, Dios mío. Padre, mira las almas que andan en la calle, Dios mío, que según ellos andan disfrutando su vida, pero realmente andan entregándose al enemigo, Señor. Ten misericordia, rescátale de ahí, Dios mío. Sálvale, Dios mío, bendito. Que no me conozca la condenación, Señor, porque terrible condenación, terrible castigo les espera. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, como está escrita, lleno de amor y de pasión, Señor eterno. Sabiendo que son las almas, Dios mío, que te necesitan a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a transformar nuestra vida, Señor. A sacar lo que no te agrada de nuestra vida, Padre. Oh, gracias, Señor, bendito. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos adorando un momento más. Dios mío, gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Padre, el profeta Habacuc dijo, Dios mío, he oído tu palabra y te vi. Padre, los parámetros, Señor, que usted pone humanamente es imposible de cumplir. Humanamente, Padre eterno, no hay un ser humano capaz, Señor, de caminar en santidad. No hay un hombre, Señor, que pueda tener ese amor tan grande, Señor, el cual Pablo especifica. La fe, Señor amado, es un don suyo. ¿Qué hombre, Padre eterno, puede tener esa fe? Señor, no queda de otra, Dios mío, sino pedir, Señor, el socorro. Sino decirle, Señor, socorro. Padre, ayúdenos, Señor. La palabra, Señor, ha sido clara. La palabra ha sido precisa, Padre eterno. Al atenderla, Dios mío, nos quedamos cortos, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Porque por tu amor, Señor, es que nosotros, Señor, tenemos esperanza. Tenemos esperanza, Señor, de que somos justificados, Padre eterno, que somos santificados, Señor, que hemos sido redimidos, Señor, y no por nuestras propias obras, sino por la obra que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz. Gracias, Señor. Por eso nos queda, Dios mío, solo alabarte, solo glorificarte y decirte gracias, porque todo eso, Señor, donde el hombre se quedaba corto y se sigue quedando y se va a seguir quedando corto, hay una sola cosa, Señor, que el ser humano puede hacer, y es traer todas sus cargas. Aquel que no quedó corto en amor, porque Él dijo que amáramos y Él amó. Él habló de fe y Él tendría fe. Él hablaba de resucitar y Él resucitaba muerto. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu
a su esposa, Padre eterno, bendice de gran manera. En el nombre de Jesús, recibimos tu palabra con gozo. Le decimos gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Usted nos ha hablado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Denles aplausos al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos se han gozado, hermano? Nos hemos gozado en la palabra, iglesia, donde el Señor nos ha hablado a través de hermano Ben. Ha sido una gran bendición. Que sea el Señor ayudándonos a ser ese pueblo. Como decía, ¿verdad? El hermano, una cosa es ser el pueblo de Dios y otra cosa es ser el pueblo escogido.